Bendiga a mis hermanos en esta hermosa mañana. Estamos aquí en su programa de Doctrina Básica. Le estamos saludando de aquí de la Iglesia de Cristo Elim en la ciudad de Los Ángeles, California. Un cordial saludo a todos nuestros hermanos que nos están mirando de aquí, de Sudamérica, en Centroamérica y en cualquier parte del mundo. O sea, en esta oportunidad hemos venido estudiando lo que es el discernimiento de espíritu. En el segmento anterior empezamos a explicar cuál es el significado del discernimiento de espíritu y hemos hablado acerca qué importante es que cada creyente pueda desarrollar este don de discernimiento de espíritu. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que la capacidad que tiene cada creyente en poder discernir. Como podemos ver en el libro de Primera de Timoteo 4:1, donde habla acerca de que en los últimos tiempos vendrán engañadores, vendrán aún falsos profetas, y aún habla acerca de doctrina de demonios. Hermano Víctor, usted nos acompaña en esta hora, no te había saludado, pero bienvenido, hermano. Gracias, Víctor, hermano Tachito, porque el tema está muy emocionante, hermano, así que queremos que esto sea, es algo exquisito saber, ya que tenemos la oportunidad de tener a dos siervos del Señor en esta oportunidad. Hermano Víctor, cuando hablamos acerca de la doctrina de demonios, se dice que en los últimos tiempos, según Primera de Timoteo 4:1, donde habla de que va a haber doctrina de demonios, ¿cómo podemos discernir y cómo podríamos explicarle a la gente la importancia de discernir esa clase de doctrinas? Bueno, nuestro Señor Jesucristo, Él personalmente nos da una advertencia en Mateo 7:15. Y dice, cuidados de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Wow. Y dice, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, de que quiere decir que solo el que va a tener ese discernimiento los va a poder detectar. ¿Por qué? Porque van a venir disfrazados. Se van a parecer como las mismas ovejas de la iglesia. Y solo el que tenga el discernimiento. Y le agrega más, dice, pero por sus frutos los conoceréis. O sea, de que nosotros tenemos que ver para poder discernir si ese es un verdadero maestro de Dios, si es un verdadero enviado de Dios, su trayectoria, de dónde viene, quién lo envió, cómo surgió, qué doctrina está predicando. Porque aquí dice de que van a venir vestidos como ovejas, con vestiduras de ovejas. O sea que se va a necesitar de verdadero discernimiento para poder distinguir entre lo verdadero y lo falso. Amén, qué tremendo. Hermano Tachito, cuando estábamos hablando acerca en el tema anterior que hablabas acerca del discernimiento de espíritu, cómo Dios le da la capacidad a la persona de poder discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo se puede aplicar esto en cuanto al discernimiento de espíritu y al tiempo que estamos viviendo? ¿Cómo es que el cristiano hoy tiene que tener esa capacidad de poder discernir el tiempo, hermano? Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender, porque eso es ahí donde viene que Dios faculta, o sea, viene de una facultad. Amén. Que Dios nos da a través de estar siendo enseñados. La palabra de Dios nos ayuda a nosotros a de alguna manera distinguir, aún en nosotros mismos, lo que es bueno y lo que es malo. Entonces un creyente que está que está perseverando en la doctrina, sus sentidos van a ser agudizados a través de la palabra y por el Espíritu Santo, para que él mismo discierna que se mueve en él. Ahora, hay otra palabra que vamos a usar en este segmento, que es la palabra lacrino. Okay. Lacrino es segregar. Okay. Vamos a apartar, tener un lado, es que lo que se usa como segregación, sí, o discriminar algo. Nosotros tenemos que tener esa facultad para al momento nosotros distinguir ese espíritu que nos está afectando o que está afectando a otras personas, tratarlo de apartar. Y ahí es donde usted sabe, vino todo lo que se sucedió en Sudáfrica, aún en este país, que los apartaban en un lugar, los tenían segregados ahí en ese lugar y no los dejaban mover. Entonces, esto es lo mismo que hace Dios, de alguna manera, mover ese sector de espíritus a otro lado, sí, con autoridad. Un creyente tiene que tener esa facultad y ser habilitado para de alguna manera mover y dejar que el Espíritu Santo fluya en vez de otros espíritus. Ejemplo, si uno sabe que tiene espíritu de Orio, y que ya lo detectó, que hay signo que es un espíritu de Orio, que parece que solo le echan como en el alcacerse, solo le pone, se enciende.
es obvio que ya está detectando, está discerniendo qué es lo que tiene, cómo lo tiene que trabajar, de alguna manera dejarse llenar del amor de Dios, porque nadie puede dar amor si no es llenado de amor. Okay. Entonces, todas esas cosas que nosotros vemos, los factores importantes dentro de la iglesia y que son puntos básicos, porque Dios lo ve desde un punto básico que nosotros no hemos ejercitado y por eso es que no podemos de alguna manera manejarnos ni mover todo eso. Entonces, podemos estar dentro de una iglesia y volvemos a tocar el tema de aquellas de las profecías. Si alguna hermanita tiene o le contaron algo antes de entrar al servicio y ahí dice, así dice el Señor, que tú perdiste esto, sí, eso se convierte en un espíritu de manipulación. Pero más allá, ver todo eso, dice en el libro de Hechos capítulo 8, que estaba Felipe en Samaria y nosotros lo podemos ver, que él estaba rodeado de muchos más apóstoles, cuando hace la aparición de aquel personaje en el nombre de Simón el mago. Dice que él tenía, de alguna manera, tenía otro grupo donde los tenía fascinados. Sí. Mientras aquí Felipe tenía todos los de Samaria, palabra de conversión, palabra de libertad, a que los tenía fascinados. Y la gente se creía. ¿Cómo fue que se rompió ese yugo? Cuando él mismo llegó y se presentó y vio que todos los que estaban dotados con el Espíritu Santo hacían maravillas, prodigios. Entonces, en esa manera él dijo, no, pues yo voy a comprar este don y voy a seguir mi negocio. Y que el que se aparece ahí no es Felipe, es Pedro el que lo confronta y discierne y le dice que en él hay un espíritu de amargura. Y le empieza a decir, inclusive, de alguna manera, profiere un juicio en contra de él. Entonces, todos nosotros en el ambiente donde nos movemos, no importa el nivel que seamos o qué privilegio tengamos dentro de la iglesia, tenemos que ejercitar eso cada día que nos levantamos. Voy a contar algo muy pequeño, para ilustrar esto. Una vez estábamos nosotros sentados con el hermano Otto en cierto retiro, muy interesante, y de repente él se paró y levantó las manos y dijo, un momento, oremos. Dice, siento que algo penetró en el ambiente, eso fue en un retiro, sí, y entonces él levantó las manos y empezó a orar en lenguas, y literalmente lo vi y no quedó grabado. Sentimos como las puertas que solo se abrían de adentro hacia afuera, empezaron a sondear las puertas. Wow. ¿Por qué? Porque sentimos el impacto cuando salió un apóstol. Discierne eso, ¿por qué? Porque estaba un grupo de pastores, nosotros que estamos en ese lugar, íbamos de alguna manera a ser interceptados por esos espíritus. Wow. Y posiblemente se iba a meter un espíritu de error. Qué interesante. Porque hay mucha gente que sigue a personajes y no queremos de alguna manera hablar de ellos, claro, no queremos desvirtuar ni nada, ellos y Dios, pero que empezaron a seguir y caen en el espíritu de sectarismo. Entonces ya no es lo que dice la palabra, sino lo que dice el personaje. Entonces ahí hay un espíritu de error, porque nosotros, basado en lo que dice la palabra de Dios, es lo que tenemos que ejercitar, la palabra de Dios, no lo que dice una persona, que eso ya son dogmas. Amén. Ahora, las bases doctrinales están establecidas aquí, lo que mencionaba Víctor. En Efesios 4:14 dice que no seamos niños, punto importante, claro, no seamos niños. Fluctuantes 2, para ser llevar por viento de doctrinas 3, dice como nubes. Entonces es importante no ser niño, estar de alguna manera constante, eso lo creemos, para que no vengan ese viento de doctrinas, sino lleven para allá. Muy interesante. Y eso es para todos. Muy importante, hermano televidente, muy importante. Qué tremendo, qué bonito ejemplo, hermano Tachito, que nos da, porque eso nos da la confirmación de que lo que estamos estudiando, lo que estamos compartiendo con ustedes es una realidad, no es una invención, no es una fantasía, y no es la intención de hacerte creer algo que realmente estamos diciendo, sino que es la palabra del Señor que nos lo está diciendo. Hermano Víctor, ¿qué podrías agregar acerca de esto del discernimiento de espíritu y qué tan importante es para la Iglesia de Cristo en este último tiempo, hermano? Bueno, no cabe duda de que volvemos otra vez, mi Señor Jesús da otra advertencia. En Mateo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún hasta los escogidos. Entonces, con estas advertencias, nosotros tenemos que tener cuidado de que van a haber aún falsos profetas que van a hacer grandes señales y grandes prodigios y no tienen procedencia de Dios.
O sea, de que las señales, los prodigios no pueden ser para nosotros como una garantía de guía, que eso proviene de Dios. Perfecto. O sea, que puede venir un prodigio, una maravilla, pero no necesariamente tiene que ser de parte de Dios. Porque nosotros vemos de que hay brujos que hacen conjuros y hasta pueden sanar a personas. Y aún hasta estos brujos pueden decir que mencionan el nombre de Dios. Sí. Por eso mi Señor Jesús dijo, en aquel día vendrán muchos y dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hiciste eso. Y el Señor va a decir, apartados de mí, hijos de iniquidad, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque hay gente que está, perdone que le diga eso, no sé si alguien esté en ese caso, pero que puede estar siendo manipulada. Y esa es la advertencia que nosotros traemos en esta hora. Porque todo lo que le acerca a Dios es de Dios. Todo lo que le aleja de Dios, eso no es de Dios. Aún si puede ser una profecía, alguien que venga con un discernimiento de espíritus y que le pueda decir algo contrario a lo que la Escritura dice. Sí, mira, qué interesante lo que acabas de decir. Estaba viendo el texto aquí en Primera de Juan, capítulo 4 y verso 1. Y dice textualmente, amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas, Tachito, lo que te decía, muchos falsos profetas han salido al mundo. Entonces hay que probarlo, lo que tú decías. Dice el verso siguiente, en esto conoceréis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Fíjese bien. El segundo, en el tercero dice, todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y ahora está en el mundo. Por eso que es importante, hermano televidente, de que tú puedas comprender la magnitud, la importancia del discernimiento de espíritu que debe de haber en tu vida, en tu congregación, pero más que todo en tu vida, porque la palabra del Señor lo dice bien claramente, que nosotros tenemos que probar los espíritus. No tenemos que creer a todo espíritu que nos está hablando, sino que es de discernirlo. Entonces, hermano Tachito, cuando hablamos acerca de este verso donde dice de que probar vuestros espíritus, tú lo mencionabas, o sea, la importancia de probar los espíritus, más el ejemplo que tú nos diste anteriormente de esa experiencia que tuviste con el hermano Otoniel. ¿Qué nos puedes decir acerca de este último tiempo? ¿Cómo es que se va a ir dando más esa gama de espíritus engañadores en lo que refiere a doctrinalmente? Mira, lo voy a ilustrar de esta manera. Así se los ilustré hace 2 días en una iglesia. Amén. Ok. Cuando tú, por ejemplo, nosotros que somos del occidente, Amén, que pertenecemos a ciertos países latinos, manejamos una lengua, manejamos una cultura, okay, y manejamos un criterio. Okay. Cuando tú llegas a Europa, por ejemplo, llegas a Francia, aunque tengan ciertas asociaciones de lenguaje, pero no lo entendemos. Y ellos tienen otra cultura porque son de Europa. Tienen otro criterio, es más liberal, el de nosotros. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos distinguirlos a ellos? ¿Y cómo yo te distingo a ti? Por la lengua, la forma de hablar. Correcto. Y ciertos criterios somos similares. Entonces, es lo mismo en los espíritus. Si yo sé, por ejemplo, yo salgo de la iglesia ahorita y tengo una victoria lleno del espíritu, algo Amén, glorioso, amén, y salgo afuera y encuentro una persona que me está invitando a hacer cosas ilícitas, ¿qué tengo que hacer? Es tan sencillo eso. Entonces, nuestro espíritu, porque dice en Juan 4 que Dios es espíritu. Claro. Y luego en 1 Corintios 6, 17 dice que el que se una a Dios se hace un espíritu con Él. Entonces, cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo sea nuestro regidor, es obvio. Tú vas a ver inclusive en ciertos actos de discrepancia entre nosotros los hermanos, uno tiene que aprender a no seguir adelante. Si alguien se aira, como dice la palabra, airados pero no pequéis. Entonces, ok, sí hubo un problema, pero alejarse. ¿Por qué? Porque uno está empezando a discernir que ya el ambiente se convulsionó y va a colapsar en cualquier momento. Entonces, uno se aparta. ¿Cómo es que nosotros podemos probar los espíritus? Por ejemplo, llega alguien que nosotros sabemos que viene o tiene unas conductas inmorales que nosotros conocemos. Y claro, no lo vamos a echar fuera ni tampoco a criticar, pero tenemos que tener cuidado con él,
¿Por qué? Porque él tiene que pasar la misma escuela que nosotros pasamos para de esa manera él pueda superar esas cosas. Y estamos probando su espíritu. Cada vez que tú lo ves, tú ves, ok, ya no comete adulterio aquí, o ya no es borracho. Entonces vas distinguiendo el espíritu y se va haciendo afines al nuestro, porque va a haber un choque. Y ahí, por ejemplo, tú llegas a lugares, yo he entrado a lugares donde sientes un choque. Hace unos días también, yendo a comer con los pastores, entramos a un lugar y tenían un ídolo ahí. No quiero mencionar para no dañar el criterio de esa cultura. Y tenían ahí, le prendían veladoras y cosas ahí. Y todos sentimos el choque. Sentimos entonces, ¿qué hizo el pastor? Dijo, oremos, Señor, limpiamos esto, paramos. Cuando salimos no nos dimos cuenta cuando pasamos por ahí. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu se embutió en el Espíritu Santo y ya no nos afectó. Pero discernimos el espíritu que se movía ahí, aunque ellos dicen que este es un ídolo para que en ellos produzca efectos de riqueza y todo eso. Cualquiera dijera, pues que me manden uno a mí para que yo me vuelva rico, ¿verdad? Qué interesante. Pero a cosas de que el pastor Víctor mencionaba esto, hay movimientos y los conocemos bien, que sanan. Pero ¿cuánto y a qué precio es esa sanidad? ¿Cuánto tiempo les dura la sanidad? Porque yo he tenido casos así. ¿Y qué fue lo que pagaron por esa sanidad? Claro. Cuando tú vienes al Señor Jesús, Él no te cobra nada. Porque eso, Él ya hizo un sacrificio, hasta persistencial se puede ver, vino y lo ejecutó en la tierra y dijo, mi sangre es suficiente para borrar todo el pecado de ellos. Mis llagas son suficientes para sanarlos. Y en mi cuerpo yo llevé dolores, y entonces Él rompe ese yugo de esclavitud y te hace libre. Amén. Allá no, allá tú estás atado a ciertas conductas y haces concesiones con esas personas que después te los van a cobrar. Amén. Con el Señor no, el Señor paga el mal con bien, el otro no paga bien por muerte. Amén. Qué interesante eso, hermano. Qué bonito. Mira, ya puedo ver eso, hermano Víctor, que cuando hermano Tachito mencionaba de esa experiencia de que entraron, como donde tú decías el embutir, ¿no? Sí. Que te protegía el espíritu. Mira qué tremendo que es la sobrenaturalidad de Dios, ¿verdad? Que Él, podemos decir, aún en nuestra inocencia, donde vamos caminando, Él nos guarda. El Espíritu Santo nos guarda de ese mar de espíritus que están afuera. Porque la verdad que tú decías, es un mar de espíritus que está afuera y realmente nosotros caminamos en medio de ese mar de espíritus. Pero con nosotros está el Espíritu Santo que nos guarda, porque si no fuera por el Espíritu Santo, yo pienso de que toda la gente quedaría hasta endemoniada, ¿no? Pero sin embargo, qué interesante. ¿Qué nos puedes agregar acerca de esto, hermano Víctor? Bueno, pongámoslo así, cuando nosotros, digamos, especialmente aquí en la Iglesia de Cristo Elim Central, antes de cada servicio, oramos. Sí. Limpiamos los aires, limpiamos los ambientes. ¿Por qué? Porque se infiltran espíritus. Exacto. O sea, nosotros no hay filtros para decir aquí no van a entrar estos espíritus inmundos. Al contrario, ese es el trabajo de ellos. Infiltrarse como lobos rapaces vestidos de oveja para tratar de distorsionar las verdades de Dios. Solo con ese pensar, yo me ponía, traía memoria cuando... mi Señor Jesús está en la casa de un tal Simón el leproso. Desde luego el Señor había sanado a esta persona. Y entra una mujer y se le tira a los pies. Y Simón le dice, si supiera quién es esta mujer. Pero él nada más lo pensó. El Señor discernió. Correcto. Entonces, no podemos con eso eliminar a los que dicen, bueno, puede venir hasta un brujo. Y este brujo, al estar aquí, el Espíritu Santo lo toca. Ya y lo pasó, ¿te recuerdas que pasó cuando vino el hermano Rigo González? Exacto. Él dijo, aquí hay, en uno de los retiros, dijo, aquí hay brujos. Y empezó a levantar las manos, al rato se manifestaron, tuvieron que salir. Interesante. O sea, de que el poder de Dios es sobre todo poder. O sea, puede venir un brujo, una bruja o un espíritu malo, tratar de estorbarnos. Y esa persona con ese espíritu malo puede ser liberado de eso. O sea que no podemos excluir, decir, bueno, aquí no se admiten brujos, sino que vengan a ser libres. Si claro. ese es el Señor Jesucristo, eso fue lo que vino a proclamar libertad a los cautivos. Todo el que esté atado de todos esos espíritus inmundos, el Señor tiene el poder para hacerlos libres.
Porque recordemos que esta mujer pecadora se le acerca, se pone a los pies, y Simón piensa y dice, si este fuera profeta, pudiera discernir que esta es una pecadora. Claro. Entonces mi Señor Jesús le dice, mira, ¿qué te parece? Que yo he venido a tu casa, no me has lavado los pies, no me has hecho lo de cortesía, y esta mujer está haciendo lo que tú no has hecho. Ahí podemos ver que hay un discernimiento del Señor para poder distinguir. ¿Era una mujer pecadora? Claro que sí, pero estaba llegando en busca de mi Señor Jesús. Por eso nosotros no podemos descartar si alguien viene estorbado a la iglesia. Por ejemplo, alguien puede decir, bueno, ahí en esa iglesia solo aceptan santos. No, Dios anda buscando pecadores. A todos nosotros el Señor nos tomó pecadores y tal vez hasta endemoniados. Pero cuando llegamos a los pies de Cristo, se cumplió lo que el Señor Jesús dice: si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso nosotros no podemos desechar a nadie. Inclusive hay algún brujo que nos esté viendo, venga aquí a la iglesia, el Señor lo puede hacer libre de todo. Es bien tremendo, solo quiero ampliar un poco lo que decía Víctor, que esta mujer pecadora estaba en el proceso de salvación. Acordémonos de eso, por eso es que él viene y lo reconoce, porque él dice, esta no ha dejado de ungir mis pies. Entonces el ungimiento de pies del Señor es de evangelismo, entonces ya estaba suscitando. De la otra parte era un espíritu religioso. ¿Por qué? Porque ellos celosamente guardaban la ley, pero la ley en vida era el Señor Jesús. Él dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a ponerla por obra. Entonces estaba esta mujer ahí pecadora, que él le llama, nosotros no podemos adjudicarle ese título a ella, porque está delante de la salvación del Señor Jesús. Claro. Ella eventualmente estaba haciendo algo profético, lo que se entiende, ¿verdad? Entonces es algo bien interesante discernir, porque a veces uno dice, no, debemos entrar a la gente y pues desafortunadamente nosotros juzgamos por las apariencias. Entonces hay gente que puede venir, como dijo Víctor, los invitamos a que vengan aquí. Nosotros no podemos hacer nada por ellos, pero el Señor sí. Y alguien me pudiera decir que soy muy radical en esto, pero Hechos 19 lo dice, que dice que muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. ¿Por qué? Porque ellos con la magia estaban distorsionando verdades de Dios. Pero cuando vino la verdadera luz, la verdad, ellos se dieron cuenta, bueno, esto que tenemos aquí es basura, y pudieron ser libres. Y dice que quemaron los libros en vista de todos y calcularon su precio y llegaron a la cuenta de 50,000 piezas de plata. O sea, de que eso que ellos hacían perdió valor por obtener lo que Cristo. Y 50 representa libertad, porque es el año del jubileo. Sí, qué interesante, porque inclusive me estaba recordando en el caso de Simón el Mago, cuando le vio que estaban poniendo manos y cómo se movía el Espíritu Santo y cómo le pidieron a los apóstoles, deme de eso. ¿Verdad? Imagínate el maguito pidiéndole, deme de eso, ¿va? Porque parece que la clientela le estaba yendo. Era mayor, porque era una cosa sobrenatural, que él sabía que no tenía dominio sobre eso. Pero mira, antes de que cerremos el segmento, yo quería leer algo que el pastor Víctor leyó. Y está en 2 Corintios capítulo 11, versículo 13, porque ahí es donde viene que el diablo o el enemigo se disfraza como ángel. Pero mira, en el 13 dice, desde el 12 dice, mas lo que hago, ese es Pablo hablando, también lo que hablamos, Pablo, dice, lo hago aún para quitar la ocasión a aquellos que desean, a fin de que aquellos en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. O sea, ellos estaban tratando de estorbar. Y en lo que más me asusta aquí es el versículo 13, dice, porque esos son falsos apóstoles, dice, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles, y lo delicado se dice de Cristo. Y luego en el 14, que es el que ustedes leyeron, dice, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahora, si nosotros vemos el contexto de esto, ¿a quiénes servían esos falsos apóstoles? Interesante. Y dice que pueden tener ciertos destellos de luz, pero la luz de Cristo es mayor, porque no podían. Vemos el caso de que el pastor leía de Hechos 19, cuando Pablo llega a ese lugar, es convulsionar ese lugar y hay un cambio radical. Entonces llegaron a las plazas, y las plazas eran como el Areópago de aquel tiempo, donde y llegaron, tiraron todo, y dijo, esto no sirve. Lo que tiene Pablo, sí sirve, esto no.
y lo tiraron ahí. Y el cúmulo de aquello de esos 50,000 ciclos de plata era mucho dinero, porque los libros en aquel tiempo eran carísimos. Claro. Entonces un cambio, pero radical. Definitivamente. Y eso es lo que Dios quiere hacer nosotros. Entonces, el espíritu de discernimiento es para eso, para hacer cambios radicales. Sí, y mira, fíjate que qué interesante, porque trae a memoria cuando el apóstol Pablo va a Atenas y discierne que ahí se está moviendo un espíritu de religiosidad, y lo utiliza en su favor, porque les dice, varones atenienses, dice que observo que en todos vosotros sois religiosos, les dice. O sea, los está agarrando por su lado, sí, ¿verdad? Y aprovecha y le dice, bueno, ahí vi la insignia del Dios no conocido. Ese que ustedes no conocen es el que yo presento. Amén. Y lo hizo no en una forma de contienda, sino que lo hizo en una forma que iba a traer su atención para poder presentar al verdadero Cristo. Entonces nuestra intención no es atacar a nadie, posiblemente alguien haya sido instruido mal. Cierto. Y para eso son estas enseñanzas, para que llegue la luz y pueda a través de esa luz discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y tomando esa decisión, usted puede optar por algo mejor, que es Cristo Jesús. Y aún inclusive, quiero agregar al final, es que en Apocalipsis capítulo 2 y verso 2, dice que, y tú dices que has puesto a prueba a aquellos que se dicen ser apóstoles, ¿te recuerdas? ¿Verdad? Y los has hallado mentirosos. Llegó a tal grado la iglesia que ellos podían discernir, aún a los que se llamaban, entre comillas, apóstoles, los encontraban mentirosos. Entonces, qué interesante es cómo funciona el espíritu de discernimiento y cómo se da en aquella persona que se deja usar también por eso, ¿verdad? Por eso, hermano televidente, hemos dado ya, el tiempo se nos ha terminado, solo queremos darte las gracias infinitamente por tu sintonía, y no dejes de sintonizarnos en nuestros próximos programas de Doctrina Básica, y también te invitamos a todos los segmentos que estamos dando, como conocer la verdad, que muy pronto viene, y vamos a decirte de que Cristo te ama y que Él es el único que puede salvar tu vida. En el nombre de Jesús te bendecimos y te deseamos un feliz día. Dios te bendiga eternamente para ti. Amén. Amén.